Soy de SAM Sistemas, representante del área comercial y desarrollo de sistemas en lo que refiere más que nada a Sueldos 21. Yo voy a aprovechar esta oportunidad para que conozcan que existe Sueldos 21, porque hay algunos que no lo conocen, y es así como con INTEC trabajamos bastante juntos, es como el sistema de sueldos de plataforma, digamos así. Se comunica en la parte contable muy bien, compartimos, el 60% de nuestros clientes los compartimos con plataforma, mucho esfuerzo de ventas lo hace también plataforma, y bueno, la idea en este año es poder integrarnos más con la red y así poder crecer en cuanto al sistema. Como muchos preguntan si plataforma quiere sueldos o no quiere sueldos, yo prefería hacer esta presentación un poquitito de lo que es SAM y lo que es Sueldos 21. SAM Sistemas es una empresa de sistemas que brinda desarrollos a terceros. Tenemos más o menos unos 100 empleados dedicados a desarrollo. Somos aliados de INTEC a partir del lenguaje de programación en que está hecho plataforma y en el que está hecho INTEC. Esa fue nuestra primera alianza, digamos, hace ya un montón de años. Y después seguimos juntos en el desarrollo de Sueldos 21 y de plataforma. Hicimos que muchas funciones de sueldos se integren con plataforma. Eso es... sistemas de sueldos hay varios, pero Sueldos 21 tiene algunas fortalezas que solamente les digo estas para ser sintética, es altamente parametrizable, los conceptos, las fórmulas que se hacen en los conceptos son muy parametrizables, son parecidas a un Excel, entonces permite tener múltiples convenios simultáneos en empresas que tienen varios sindicatos. No hay ningún problema de parametrización, jamás tuvimos un concepto que no se haya podido solucionar por parametrización. También tiene algunas estadísticas comparativas que es diferencial también en el sistema. Envíos de mails automáticos a empleados, a sectores. Ante cualquier evento que se realiza en el sistema se puede parametrizar que envíe un mail a alguien, a algún empleado, a algún sector, como para informar que sucedió. El asiento de cargas sociales tiene asiento de cargas sociales y de sueldos. Esto también se adapta a plataforma, ya que se puede tener varios centros de costo por cuenta y también es sumamente configurable dependiendo de la parametrización que se le dio al plan de cuentas en plataforma. Nosotros los podemos adaptar perfectamente a esta parametrización en forma parametrizable. Sueldos 21 tiene más o menos parecida la forma de implementar de plataforma, por eso es que también tenemos negocios en común. Nosotros, cuando me aparece una posibilidad de venta, vamos al cliente, hacemos una demostración, vemos de qué se trata, recién ahí hacemos una evaluación de la cantidad de horas que nos puede llevar el proyecto, cotizamos y después nos quedamos en el cliente y lo acompañamos en toda la implementación. No los dejamos para que como un enlatado cualquiera que se arregle para empezar. Nosotros los acompañamos y nos vamos de la empresa recién en el momento que el cliente emite el recibo de sueldos en vivo, digamos, o sea, le entrega el recibo de sueldos a su gente. A través del tiempo y por necesidades de algunas empresas que tenemos, hemos desarrollado algunos productos que también se parecen a productos que ha desarrollado plataforma, que es para empresas constructoras. En este módulo es súper interesante porque se le puede asignar los costos a cada una de la mano de obra, entonces sabemos tener una contabilidad de costos de esa. Para empresas productivas hacemos que las horas se puedan diferenciar entre horas
de distintos sectores de la línea de producción, ya sea directas o indirectas, o sea, donde trabaja el operario o si le presta horas a otro operario, va para el otro centro de costo y también en este caso se refleja en el asiento contable. Para estudios contables también desarrollamos un módulo que es muy interesante y que les viene bárbaro porque generamos una empresa madre y a partir de esa empresa madre definimos cuántas hijas puede tener, con lo cual si tienen 40 empresas, todas más o menos del mismo negocio, se genera una empresa madre y todas las actualizaciones que se hacen sobre esta empresa se replican sobre las otras, lo cual evita un montón de errores, un montón de trabajo, ahorra tiempo. Estas son las funciones básicas con las cuales nos juntamos con plataforma, o sea, estamos integrados con plataforma. El asiento de sueldos y cargas sociales, como comenté, o sea, se adapta a la cuenta instancia que se define en el plan de cuentas de plataforma. Si la instancia de plataforma es el legajo del empleado, en el momento que se da de alta en el sistema de sueldos, se da de alta automáticamente en la cuenta de instancia que después va a ser utilizada. Y también si usa la plataforma, el cliente tiene el módulo contable, el módulo de contrato, perdón, cuando se usa el legajo en el módulo de contratos, también cuando se da de alta un legajo, lo da automáticamente de alta en el concepto en el plataforma. Nosotros, además, como somos una empresa de software y hacemos desarrollos a medida, cualquier otra aplicación que se necesite o con cualquier otra concordancia que necesite con plataforma, la hacemos. Este año lo que pretendemos es estar más cerca de la red, así que cualquier cliente que ustedes ven que necesita sueldos, los acompañamos, si quieren, si a alguno le interesa, les podemos ir a enseñar, demostrar a ustedes el sistema para saber de qué están hablando, para poder ofrecerlo y acompañarlos a cualquiera de los clientes. Así que estamos a disposición para lo que necesiten.